Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de la viabilidad técnica de un proyecto, el estudio, el análisis de este tipo de viabilidad que incluye distintas dimensiones de análisis. En primera medida vamos a analizar un poquito acerca del tamaño y de la localización de un proyecto, comenzando por algunos puntos a tener en cuenta relacionados al tamaño. Existen tres situaciones básicas que hay que tener en cuenta que van a influir sobre el tamaño del proyecto. En primera medida, que la cantidad demandada sea menor que la capacidad menor de las unidades posibles de producir. ¿Qué significa? Que la demanda tenga un tamaño menor que la mínima planta de producción nos permite. Luego, que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima, es decir, que sí o sí tengamos que trabajar en la menor escala posible con alta capacidad ociosa que podemos tener. Entonces, como tercera medida, la cantidad demandada que sea superior a la mayor capacidad posible de instalar, que significa que siempre vamos a tener demanda insatisfecha. Entonces, a partir de ahí, en función de cómo evoluciona la demanda, tenemos que evaluar los criterios del tamaño del proyecto. Si la demanda proyectada es creciente, es decir, va aumentando con el tiempo, y existen tecnologías con distintos tamaños, entonces tenemos que evaluar cuál será el tamaño óptimo económicamente, es decir, que nos permite ir cubriendo la demanda al menor costo posible. Si la demanda proyectada es constante y existen tecnologías con distinto tamaño, es decir, podemos tener una planta pequeña, una mediana, una grande, entonces tendremos que adaptar el tamaño de nuestro proyecto a la demanda, dado que como la demanda proyectada es constante, una vez determinado eso ya sabemos que no sufrirá grandes cambios y podemos adaptar este tamaño. Finalmente, si la demanda proyectada es creciente y existe solo un tamaño de tecnología, podemos trabajar con el tamaño adaptándolo modularmente. ¿Qué significa? Que si mi demanda proyectada va creciendo de 100 en 100 y mi proyecto puede ir de 50 en 50 modularmente, podemos ir estimando el tamaño a medida que va aumentando la demanda y lo podemos adaptar a ese crecimiento. Entonces la determinación o la decisión de hasta qué tamaño se va a crecer o puede crecer el proyecto también tiene que tener en cuenta la presencia de economías de escala dentro del problema. Recordemos que podemos tener economías de escala cuando el costo por unidad o el costo medio va disminuyendo a medida que aumentamos la escala de producción, y que si hay deseconomías de escala ocurrirá lo contrario. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos estimar el tamaño óptimo también con la estimación del valor actual neto para las distintas opciones. Entonces nosotros tomamos una pequeña planta, una planta mediana y una grande, calculamos el van de cada una a partir del flujo de fondos para cada una de ellas, que el flujo de fondos, bueno, lo veremos más adelante cuando analicemos la viabilidad económica, y evaluar a partir de ahí cuál es el que tiene el mayor valor actual neto. Entonces la determinación del tamaño se tiene que basar en dos puntos. La relación precio-volumen, es decir, ahí tenemos en cuenta la elasticidad de la demanda. Recordemos que si aumentamos el precio, el volumen de venta va a disminuir, pero tenemos que estimar a partir de la elasticidad en qué proporción va a disminuir para ver si nosotros tenemos una demanda elástica, por ejemplo, y subimos el precio, el volumen va a caer en mayor proporción, por lo tanto, nuestros ingresos se van a ver disminuidos. Y luego la relación costo-volumen, que justamente tiene que ver con esto que decíamos de la presencia de economías o deseconomías de escala que podemos obtener a lo largo del proceso productivo. El tamaño de un proyecto cuando el mercado va creciendo, cuando la demanda va creciendo a distintas tasas a la que puede crecer la capacidad de la planta, tenemos que elegir dos alternativas diferentes: satisfacer por exceso o por defecto. ¿Qué significa eso?
que tenemos que trabajar o tenemos que tomar una elección acerca de si producimos con una planta cuya capacidad sea mayor a la demanda y trabajar con esa capacidad ociosa permanente, o si satisfacemos la demanda por defecto, es decir, que trabajemos con una planta pequeña, más pequeña que la demanda, y que ajustemos a través de variaciones en el precio nuestra demanda. Recordemos que si subimos el precio, como decíamos, teniendo en cuenta la elasticidad, si subíamos el precio, la cantidad disminuía, por lo tanto podemos ir achicando la demanda jugando con ese precio para que se adapte en cierta manera a lo que la capacidad de mi planta me permite producir. Luego, el tamaño de un proyecto, cuando tenemos una demanda constante, tenemos que ver si la demanda es constante, adaptar el tamaño del proyecto a esa demanda, viendo que como los beneficios son constantes debido a esa demanda, tenemos que analizar aquella planta que tenga la escala de mínimo costo medio. Analicemos ahora entonces, dentro de la viabilidad técnica, las decisiones acerca de la localización. Bueno, hay distintos métodos para analizar la localización. ¿Y por qué es importante esto de estudiar la localización? Bueno, muchos tipos de proyectos tienen una característica que, por ejemplo, debido a altos costos en los fletes de los insumos, conviene instalarlo al proyecto cerca de la fuente del insumo, o al revés, ponerlo cerca del mercado, es decir, cerca del consumidor. Eso puede pasar generalmente cuando uno tiene proveedores de muchos lugares o ensamble de piezas que vienen de distinto lugar. Resulta costoso ponerlo en la fuente de uno de los insumos porque quedaría lejos de los otros. Entonces, ¿qué conviene? Instalarlo cerca del mercado consumidor y traer los recursos de los distintos lugares, ensamblar o producir allí, y el costo de flete hacia el mercado consumidor va a ser mínimo. Entonces, el estudio de localización se puede hacer en 2 grados de profundidad. Tenemos la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización tiene que ver con una gran área en donde uno puede proyectar la instalación sin grandes detalles, pensando en estas variables agregadas. Mientras que la microlocalización ya es un punto específico, es decir, ya podemos determinar, no sé, si fuera en una zona urbana, determinar el barrio, determinar la cuadra o determinar inclusive hasta el mismo terreno, el lugar donde se podría instalar. Por supuesto, siempre esto es en términos hipotéticos porque uno está realizando un análisis de prefactibilidad. Después volverá a analizarlo más profundamente cuando pase a la evaluación de factibilidad. Dentro de los factores de la localización tenemos los que aparecen allí en pantalla, la demanda y sus áreas de influencia, como decíamos, depende de dónde esté el mercado consumidor, los medios y costos de transporte. Eso es muy importante porque dependiendo del costo del transporte va a ser el costo que va a terminar cargándose al producto. La disponibilidad y costo de mano de obra. Eso también es importante porque si tenemos un proyecto que requiere determinado perfil de mano de obra, puede ser que en la zona donde tengamos pensado instalarlo no haya ese tipo de mano de obra y se tenga que traer de otro lugar. También hay que ver si hay mano de obra disponible, sea cual fuera el perfil, en esa zona, si se puede absorber esa mano de obra para disminuir los costos. La cercanía de las fuentes de abastecimiento es lo que planteaba un poco anteriormente, decir, bueno, a ver, todo lo que necesito lo tengo disponible en esa zona o qué costo me va a tener, voy a tener para acceder a esas fuentes de abastecimiento. Factores ambientales, bueno, los factores ambientales, si bien ya lo vamos a hablar en la viabilidad ambiental, los factores ambientales son clave porque hay determinadas regulaciones, normativas, que algunos sectores, las empresas de algunos sectores no se pueden instalar en cualquier lado. No sé, pensemos en un proyecto que tiene que ver con explotación ganadera.
en donde por la contaminación que produce una explotación ganadera de feedlot, es decir, de engorde a corral, no puede situarse muy cerca de un poblado por el nivel de contaminación, o una planta extrusora de soja, una planta que produce aceite de soja que le genera mucho olor. Eso también tiene que estar a determinada distancia, es decir, nos va a condicionar de alguna manera. Cercanía al mercado, bueno, hablé un poquito anteriormente acerca de la importancia que es estar cerca del mercado. La disponibilidad de agua y energía, es decir, que estén los servicios básicos, y eso también incluye el de abajo, que es el último, que es el de las comunicaciones, ¿no? Tener disponible los servicios básicos para poder funcionar con una empresa instalada en esa zona. Eh, Bueno, en cuanto a la disponibilidad de insumos, es importante no solamente ver el costo y la accesibilidad al insumo, sino también la regularidad del abastecimiento, el carácter perecedero, la calidad y el costo. ¿Qué significa eso? Que no solamente tengo que ver que lo pueda conseguir, sino que pueda conseguir esos insumos de manera regular para que no se vea afectada la periodicidad en la producción y tengamos que estar parando la planta de producción. El carácter perecedero, que tiene que ver con el tiempo que puedo mantener un insumo en tránsito o guardado, estoqueado. Entonces eso también va a determinar con qué regularidad debo abastecerme o qué características deben tener mis instalaciones para soportar el estoqueo de este tipo de insumos perecederos. En cuanto al costo de transporte, bueno, es uno de los componentes más importantes debido principalmente a lo que es combustibles y el transporte terrestre. Es bastante alto el costo en ponderación dentro de los costos totales. Eh, Algunos países utilizan los regímenes de promoción industrial en determinadas zonas para que las empresas un poco ponderen esta decisión con todos los otros factores, el hecho de que le den cierto estímulo tributario. Entonces, lo que puede costarme extra el transporte, lo puedo ahorrar dentro del aspecto tributario, y eso hace que muchas empresas puedan, puedan instalarse en determinadas zonas, aunque no sea la óptima en términos de costo. Acá tenemos el primer método para poder evaluar la localización de una planta o un proyecto, sea productivo o comercial. Este primer método se conoce como método cualitativo por puntos y es eminentemente subjetivo. Esto depende en gran medida de la experiencia que pueda tener el evaluador en función de la importancia que tiene cada uno de estos aspectos que se van a tener en cuenta para la localización. Podemos ver, en primera medida, decimos, bueno, la disponibilidad de materia prima, eh, tenemos, es decir, estos van a ser los factores que van a influir en la localización. Entonces tenemos la disponibilidad de materia prima, la cercanía al mercado, el costo de los insumos, el clima, la disponibilidad de mano de obra y bueno, finalmente ahí tenemos el total. Fíjense que una vez que tenemos ya identificados los factores que van a influir dentro de la localización, le vamos a asignar un peso. ¿Qué significa el peso? La ponderación que va a tener dentro del total. Fíjense que el total es igual a 1. Bien, entonces vamos a ponderar en términos de importancia a cada uno de estos factores. Y ahí es donde juega justamente un poco ya la experiencia del evaluador. Decimos, bueno, la disponibilidad de materia prima en este ejemplo tiene un 35% de importancia dentro del total. La cercanía al mercado un 10%, el costo de los insumos un 25%, el clima un 10% y la disponibilidad de mano de obra un 20%. Nuevamente, nosotros debemos sumar y esa suma nos tiene que dar igual a 1, al 100%. Una vez que establecimos la importancia que tiene cada uno de estos factores dentro del total, utilizamos
en este ejemplo, la probabilidad de tres zonas distintas. Tenemos la zona A, tenemos la zona B y tenemos la zona C. Esas son tres alternativas que nosotros a priori pensamos que podríamos instalar nuestro proyecto. Entonces, a cada zona le vamos a asignar una calificación de 1 a 10 en cuanto a cuánto cumple con el aspecto que nosotros vayamos o el factor que vayamos analizando. Por ejemplo, en la zona A, la disponibilidad de mano de obra las calificamos con un 5, es decir, que está a mitad del recorrido. La cercanía al mercado la calificamos con un 8, fíjense que es más ventajosa. El costo de los insumos con 7, el clima con 2, es decir, el menos favorecido, y la disponibilidad de mano de obra con un 5. Lo mismo hacemos con la zona B y con la zona C. Le vamos asignando la importancia, la calificación del 1 al 10 en cada uno de los factores que hemos seleccionado. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos la calificación ponderada por el peso que tiene ese factor. Entonces hacemos para la zona A ese 5 multiplicado por el 35% y obtenemos ese 1.75. Lo mismo vamos haciendo para la cercanía al mercado, hacemos 8 por 0.10, 0.8 y así sucesivamente. Y lo hacemos para las tres zonas. Entonces vamos a tener esas medidas ponderadas en cada una de las zonas. Luego, ¿qué hacemos? Luego tenemos que sumar todos los valores ponderados hasta que me dé el total de cada una de las áreas. Entonces volvemos a hacer lo mismo con la localización B, volvemos a hacer lo mismo con la localización C. Finalmente comparamos los tres totales, entonces nos va a dar que en este caso la más beneficiada, la zona más beneficiada de acuerdo a estos factores para la instalación del proyecto va a ser la zona B porque tiene la calificación más alta. Es bastante simple de hacer, solamente hay que tener en cuenta que estas calificaciones, así como la ponderación, dependen mucho del criterio del evaluador, que inclusive también se le puede consultar en cierta manera al autor del proyecto, que puede no ser el evaluador, ¿no es cierto? Podemos estar siendo contratados por alguien para que le evaluemos el proyecto. Hay que tener cuidado con eso porque en algunas cosas puede manejarse mejor el cliente y en otras cosas quizás tiene una visión con menos conocimiento, entonces la visión que tiene no es más parcializada. El siguiente método es el método de Brown y Gibson. El método de Brown y Gibson contiene factores tanto objetivos como subjetivos. Entonces nosotros lo que hacemos es juntar esos dos factores de acuerdo a una ponderación dada y a partir de ahí estimamos estos factores de localización. Bien, anteriormente vimos el método cualitativo por puntos que dijimos que es subjetivo. Lo mismo podemos hacer pero en términos de costos. Podemos estimar cuánto nos cuesta transportar la mercadería hacia un punto, cuánto nos cuesta la mano de obra en ese punto, cuánto nos cuesta el acceso a los insumos, a los suministros en ese punto y calcular el costo que es más objetivo. Bien. El método de Brown y Gibson entonces tenemos cuatro grandes etapas. Primero, le asignamos un valor relativo a cada factor objetivo que elijamos para cada localización optativa viable. ¿Qué significa? Volvemos sobre tres posibles localizaciones, tenemos asignados los factores, esos van a ser los factores y le vamos a tener un valor relativo a cada uno de esos factores. Luego estimamos el valor relativo, pero de cada factor subjetivo para cada localización, para las mismas localizaciones, ¿cierto? Luego combinamos estos dos factores, tanto el objetivo como el subjetivo, asignándoles una ponderación relativa. Ahí obtenemos lo que se llama la medida de preferencia de localización. ¿Qué significa? Ahí vamos a tener un número del factor objetivo, un número del factor subjetivo
y dentro del 100% le vamos a asignar la importancia relativa a cada uno. ¿Qué sé yo? Podemos ponerle 50 y 50% o 70 y 30%. Eso queda también a criterio del evaluador. Y finalmente seleccionamos la ubicación que tenga la medida de preferencia de localización más alta. A ver, vamos a comenzar con un ejemplo rápidamente como para entenderlo, aunque la aplicación práctica se ve por separado. Acá solamente vamos a analizar un ejemplo como para entender el concepto técnico teórico de este método. Acá tenemos tres localizaciones. Vamos a determinar primero, como les decía, el factor objetivo. Entonces tenemos la localización A, la localización B y la localización C. Acá lo que tenemos son costos anuales puede ser millones de pesos, etc. Entonces acá esto es objetivo, esto se estima, a partir del estudio, no es una cuestión de apreciación personal. Esto está medido en dinero. Entonces tenemos lo que nos cuesta la mano de obra, la materia prima, el transporte y otros en la localización A, es decir, nos cuesta 30 millones anuales. La localización B nos va a costar 31 millones y la localización C 32 millones. Acá podemos ver que la más costosa es la localización C y que la más barata, podemos decir, es la localización A. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estimar el recíproco de estos costos. ¿Qué significa? Hacemos 1 dividido este valor. Entonces hacemos 1 dividido este valor, nos da el 0,03279, 1 dividido 31 y así sucesivamente. Y calculamos la suma de esos recíprocos, que me da 0,9589. Bien, esta sería la fórmula entonces. Ahora, a partir de ahí calculamos el factor objetivo de cada una de las localizaciones. Podemos ver que vamos a tomar el recíproco, que es la última columna de cada una de las localizaciones, y a ese recíproco lo vamos a dividir sobre el total de los recíprocos, es decir, sobre este valor. Hacemos una ponderación. Entonces hacemos 0,3279 dividido 0,9589 me da este valor de 0,34195. Entonces vamos estimando los factores objetivos para cada una de las localizaciones. Acá podemos ver que el factor objetivo más bajo es el de la localización C, que era el más costoso. Y el factor objetivo más adecuado es el de la zona A, que es el que teníamos con menores costos, con 30 millones de costos. Entonces ya tenemos estos factores objetivos que los vamos a utilizar luego para el siguiente caso. Ahora determinamos el factor subjetivo. ¿Cómo se analiza el factor subjetivo en esta parte? Acá lo que vamos a hacer es determinar cada uno de los factores. Tenemos acá clima, tenemos vivienda, tenemos educación y hacemos comparaciones pareadas. ¿Qué significan las comparaciones pareadas? Que vamos a ir comparando de dos en dos y vamos a aplicar valores numéricos de 0 o 1 en función de cuál preferimos. Por ejemplo, la primera comparación que vamos a hacer es entre clima y vivienda. Entonces comparamos, ¿qué es más importante, el clima o la vivienda? Bueno, si para nosotros es más importante el clima que la vivienda, le ponemos 1 al clima, 0 a la vivienda. La segunda comparación, comparamos clima con educación. Para nosotros, ¿cuál es más importante, clima o educación? En este caso, el clima. ¿Ven? Tenemos 1 para el clima, 0 para la educación. Y la tercera combinación que tenemos es vivienda y educación. Fíjense que tenemos una combinación 1-2, luego 1-3 y luego 2-3. Es decir, tenemos esta permutación que podemos combinar de 2 en 2, ¿no? Entonces acá tenemos entre vivienda y educación, podemos ver que las dos son igual de importantes, es decir, no hay entre estas dos una más importante, por lo tanto le asignamos 1
y 1 a cada una de ellas. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos las preferencias horizontalmente. Entonces, para el clima hemos sumado preferencia igual a 2, para la vivienda 1 y para la educación 1. Y acá sumamos las preferencias y nos da el total de 4. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos este índice, que el índice va a venir de una ponderación del valor de la preferencia respecto del total. Entonces hacemos 2 dividido 4, 0,5. 1 dividido 4, 0,25. 1 dividido 4, 0,25. Muy bien. Ahora vamos a la localización. Tenemos en las filas localizaciones, la localización A, la localización B y la localización C, que son las que veníamos analizando en el cuadro del factor objetivo. Y luego tenemos los tres factores, el clima, la vivienda y la educación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos comparaciones pareadas para cada uno de estos factores comparando las tres localizaciones. Es decir, hacemos este mismo procedimiento pero por factor y para comparar las distintas localizaciones en cada factor. Entonces hacemos, la primera comparación es la zona A versus la zona B en lo que respecta al clima. Y ahí tenemos que las dos son igual de importantes o de adecuadas en el factor clima, tanto la A como la B. Luego comparamos entre la A y la C y podemos ver que es más conveniente la localización A que la C. Y finalmente comparamos la B y la C, donde vamos a notar que es más adecuada la localización B que la localización C. Finalmente hacemos el mismo procedimiento que hicimos arriba. Sumamos las preferencias horizontalmente, entonces tenemos para la localización A 1 más 1, 2, 1 más 1, 2 para la B y 0 para la C. Sumamos las preferencias, 2 más 2 más 0 nos da 4. Y luego, en la siguiente columna, hacemos la ponderación. 2 dividido el total, es decir, el número que me da dividido el total, 2 dividido 4, 0,5. Luego, para la localización B, 2 dividido 4 me da 0,5. Y para la C, 0 dividido 4 me da 0. Nuevamente hacemos las comparaciones pareadas, pero para el factor vivienda. Comparamos la localización A y B, donde vemos que la B es mejor en términos de vivienda que la A. Luego la A y la C, podemos ver que la C es mejor que la A en vivienda. Y finalmente la B y la C, donde vemos que son igual de importantes o de adecuadas en términos de vivienda. Hacemos el mismo procedimiento. Acá hay un error en la filmina, acá debería ir 0, ¿bien? Porque tenemos 0 más 0, 0, y acá también fíjense que tenemos este 0. 1 más 1 tenemos el 2, y sucesivamente vamos sumando horizontalmente y después sumamos verticalmente para calcular el total. Entonces de ahí vamos a hacer la división nuevamente, 0 dividido 4, 0, 2 dividido 4, 0,5, y finalmente 2 dividido 4, 0,5. Y hacemos exactamente lo mismo, pero para el factor educación, donde hacemos las comparaciones pareadas, calculamos la suma de las preferencias, calculamos el total y luego dividimos cada una de las preferencias respecto del total. Aquí podemos ver que yo traslado el puntaje relativo en cuanto a los tres factores. Pasamos el puntaje relativo en cada uno, es decir, esto es lo que obtuvimos para cada uno de los factores en cada una de las zonas del cuadro anterior, y a partir de ahí le agregamos este índice WJ, que era el del factor objetivo, el que habíamos estimado al principio con los costos. Era 1 menos los costos. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es calcular aquí el valor subjetivo. Fíjense que tenemos el valor subjetivo. Cada valor subjetivo tenemos el valor subjetivo, este 0,5 es el que proviene de la zona A, este 0,5 multiplicado por este índice, ¿bien? Que es el que teníamos en el cuadro de arriba, de la filmina anterior. Luego hacemos lo mismo, 0
en vivienda, recuerde que esto es por localización, es decir, cada uno de estos, es decir, vertical, cada columna es una localización, entonces hacemos esto por el índice, más esto por el índice, más esto por el índice. Y lo vamos resolviendo. Entonces acá me termina dando la localización A, el factor subjetivo 0,25, la localización B 0,4575 y la localización C 0,29,25. Una vez que tenemos los tres factores subjetivos, juntamos con los valores objetivos, con los factores objetivos que tuvimos en la primera filmina del ejemplo. Entonces acá vamos a tener la medida de preferencia de localización de la A, de la B y de la C. Acá este era el valor de 1 sobre C, recuerdan que era la primer filmina del factor objetivo y este es la del factor subjetivo. Bien, entonces ¿a qué le aplicamos acá? Una ponderación de 75% al factor objetivo. Bien. Y un 25% de importancia al factor subjetivo. Acá esta ponderación se la damos nosotros también subjetivamente en cuanto a cuánto creemos que tiene de importancia cada uno de los factores dentro del total. Y finalmente calculamos ese promedio ponderado y nos va a dar las medidas de preferencia por la localización. Podemos ver, de acuerdo a estos valores, que la mejor localización para el proyecto va a ser la localización de la zona B. Es decir, que este método combina factores cuantitativos y cualitativos, pero de una manera menos subjetiva que el método anterior, dado que le incorporamos todos los costos en la determinación del factor objetivo. La demanda de usuarios de influencia también es un método que se suele usar que es gráfico, en donde en un mapa uno lo que hace es localizar la posible instalación del proyecto y ver alrededor la demanda potencial. ¿Cómo puede analizar el grado de demanda potencial que va a tener en los alrededores? Bueno, ahí se calcula de manera gráfica, dibujando, delineando anillos alrededor del establecimiento, del potencial establecimiento, que tengan en común una distancia medida en tiempo de viaje, generalmente se usa, supongamos en tiempo de viaje caminando, cada 5 minutos o cada 10 minutos se traza una curva, un anillo, y dentro de cada una de esas áreas formadas por cada anillo aparece este índice de captura. Es decir, mientras el anillo esté más cercano, más probabilidad hay que los residentes de esa zona sean clientes del proyecto. Por ejemplo, para el caso de los supermercados, el índice de captura en el primer anillo, que se llaman isócronas teóricas, corresponde al 40% del total de hogares, que significa que posiblemente el 40% de los hogares localizados dentro de ese primer anillo sean clientes del proyecto. Para el segundo anillo el 20% y para el tercer anillo el 10%. Fíjense que acá dice el área total de influencia no mayor que 15 minutos, es decir, que cada 5 minutos se traza un anillo. Esos anillos que se dibujan alrededor del establecimiento no son regulares, van a verse influenciados por determinadas situaciones que ya vamos a comentar en unos minutos y que van a hacer que tengan una forma irregular o sesgada hacia determinadas zonas. Acá tenemos, por ejemplo, en un estudio, cada 1 kilómetro. Entonces tenemos un anillo al terminar el primer kilómetro, otro anillo al segundo kilómetro, etc. Y tenemos
por relevamiento la cantidad de hogares que están dentro de cada área de influencia, dentro de cada una de esas zonas. Entonces tenemos, en una zona de hasta 1 kilómetro tenemos 500 hogares. Entre 1 kilómetro y 2 kilómetros, 450 hogares. Entre 2 kilómetros, 3 kilómetros, 400 hogares. Y así sucesivamente. Y tenemos el índice de captura, es decir, ahí tenemos la probabilidad de que una proporción de hogares sean clientes del proyecto. Entonces tenemos que el 50% de los hogares que están, de los 500 hogares que están dentro del kilómetro, pueden ser potenciales clientes. Es decir, de los 500 hogares, 250 pueden ser potenciales clientes. Entre 1 kilómetro y 2 kilómetros hay 450 hogares. Y el índice de captura es 30%, es decir, hacemos 30% por los 450, nos da hogares que sean clientes potenciales 135. Y así sucesivamente. Luego, una vez que determinamos la cantidad potenciales de hogares, lo podemos dividir en estratos socioeconómicos. Fíjense que acá tenemos ABC1, es decir, la gente de mayor poder adquisitivo, C2, C3, D y E, de mayor a menor poder adquisitivo. Y acá tenemos dentro de los radios de influencia qué proporción, es decir, cómo están compuestos los hogares de este total. Entonces tenemos que 500 hogares que están dentro del kilómetro, el 15% son de clase alta, el 35% de media alta y así sucesivamente. Para el otro anillo, la otra zona de influencia, que es entre 1 y 2 kilómetros, tenemos la composición también de los hogares en función del estrato socioeconómico y así sucesivamente. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para saber, para el primer caso, por ejemplo, para estos 250 potenciales hogares, cómo van a estar compuestos en términos de nivel socioeconómico. Es decir, de esos 250 unidades, el 15% van a ser de clase alta, el 35% de media alta y así sucesivamente. Es decir, vamos a ver cómo están compuestos este total de potenciales clientes que vamos a tener en los distintos rangos de influencia. Aquí los tenemos cuantificados, es decir, habíamos sacado el porcentaje que corresponde a cada estrato socioeconómico de los hogares potenciales en cada área de influencia. Es decir, para el primer anillo, como les había dicho, teníamos 250 hogares y ahí calculábamos el porcentaje de esos 250, cómo estaba compuesto en función del estrato socioeconómico. Lo mismo hacemos para el rango siguiente, para el rango entre 2 y 3 kilómetros y entre el rango de 3 a 4 kilómetros. Una vez que tenemos la cantidad de hogares que corresponden a cada nivel socioeconómico, podemos, a partir del promedio de gasto anual que tiene cada uno de estos estratos, calcular cuánto gastarían en nuestro local, en nuestro proyecto. Entonces, si nosotros tenemos 38 hogares de clase alta en el primer kilómetro y el gasto promedio de esa clase es 500 pesos por año, calculamos el gasto anual promedio que podemos tener potencial. Entonces hacemos 500 pesos por 38 hogares, hacemos 500 por 38 hogares y eso nos da el total de gasto que vamos a tener potencial de esos hogares más cercanos, que sería 19.000. Entonces vamos haciendo ese cálculo para todos los estratos socioeconómicos y para cada uno de los rangos de influencia.